Yo le invito que busque en su Biblia el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 40. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 40. Amén. 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 Son solo 3 versículos, 40, 41 y 42. Por eso vamos a leerlos todos juntos a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a ti. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de escucharla. Gracias porque nos has traído, Señor, según tu bondad, para que conozcamos y crezcamos en Cristo, nuestro Salvador, aquel a quien tú enviaste, Padre, para pagar el precio de nuestra maldad. Permítenos, Señor, estar atentos. Permítenos considerar cada una de las cosas que hemos de escuchar, para que por medio de ellas comprendamos el Evangelio, comprendamos la obra de Cristo y asimismo estemos dispuestos a recibir esa obra y especialmente a ponerla por obra para la gloria de tu nombre. Por lo cual, Padre amado, también ruego, Señor, me seas propicio a mí, mensajero de tu palabra. Tengas misericordia y me ayudes, Señor, para exponer fielmente tu verdad conforme al propósito por el cual la diste por medio de tu Hijo Jesucristo a sus discípulos. Que quieras tú, Señor, hablarnos a todos y guiarme para ser instrumento de tu gracia para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos oyes y confiamos, Señor, en que nos eres propicio a nuestras necesidades, mucho más cuando éstas se alinean con el deseo de buscarte, de honrarte y de adorarte. Por eso nos ponemos en tu mano en este tiempo, por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Venimos haciendo un estudio secuencial
del Evangelio según San Mateo. Estamos terminando un capítulo que es el discurso del Señor Jesucristo a sus discípulos. Este discurso muestra la comisión que les ha encomendado. Le muestra el desafío que representa esa comisión. Hemos visto cómo son amonestados a llevar el Evangelio, a hacerlo con esfuerzo, con determinación, procurando ver la gloria de Dios en estas cosas. Hemos visto cómo hay un desafío en la obra que el Señor está encomendando a sus discípulos. Y llegamos a la parte final de ese discurso del capítulo 10, donde encontramos lo que algunos denominan las recompensas. Pero si usted medita bien, se va a dar cuenta que no es sencillo el texto. Bueno, cada texto de la Escritura impone un desafío en su interpretación, especialmente con la necesidad de entender lo que Dios quiere decir a los oyentes que lo recibieron primeramente, pero también a nosotros en este tiempo, porque entendemos que la palabra de Dios es vigente no solo en el tiempo en que fue dada, sino también en este tiempo. Por lo cual el desafío está allí, de conocer y recibir el mensaje que Dios ha preparado para su pueblo. Y cuando consideramos este texto, nos sería mucho más fácil el unirlo con el Sermón del Monte, cuando el Señor habla de hacer tesoros en el reino de los cielos. Quizás eso nos ayudaría a entender el tema de las recompensas, quizás nos ayudaría a darle un enfoque con respecto a por qué el Señor lo dejó de último, con respecto a por qué lo pone allí. Sin embargo, se encuentra justo después de que el Señor habla de amarlo a Él más que a cualquier ser querido, más que a padre, más que a madre, más que a hijo, a hija. Y eso genera una gran dificultad. ¿Cómo el Señor va a hablar de recompensas después de hacer un llamado a un amor profundo y dispuesto para Él? Y esto nos refleja un propósito que ha de ser más trascendente en la práctica de dar la vida por causa del Evangelio. Este final del discurso referente a la comisión para los discípulos es desafiante, porque es el cierre a un llamado firme, fuerte y esperanzador de Cristo para sus discípulos. Ellos tenían que entender que eran responsables del Evangelio. Ellos tenían que entender que debían llevar el nombre de Cristo por diferentes lugares. Tenían que entender que se iban a enfrentar a adversidades, a oposición, se iban a enfrentar al desafío de arriesgar su vida. Se iban a enfrentar a la oposición y a enemigos que nunca buscaron. Pero también debían entender que esa lucha no se libraría solo de forma externa con los de afuera, sino que aún era posible que esa lucha se librara de forma interna con aquellos más cercanos, con los más amados.
Pero a causa de eso, necesitaban constantemente recibir esperanza. Necesitaban saber que no iban a estar solos en el camino. Necesitaban entender que en este camino Dios había de poner muchos otros para ayudarles, para asistirles, para apoyarles, para hacer ese soporte de esa gran labor que se les había encomendado. Por eso el final del discurso no podía ser menos que motivador, que alentador, que esperanzador. Pues a pesar de que su camino sería difícil, siempre habría alguien para darles la mano. Y cada uno de nosotros sabe el consuelo que trae encontrar personas que nos ayuden y nos guíen en los tiempos de dificultad. Aquellos que hemos pasado por la angustia, por el dolor, por la necesidad, sabemos el valor de una mano amiga que esté presta para levantarnos. Sabemos el valor de un amigo fiel que quiera estar ahí cuando todos se marchen. Sabemos que esto es un regalo de Dios en tiempo de angustia. Y creo que de eso trata este mensaje y esta parte final, de la esperanza que han de tener los discípulos alrededor de la obra que les ha sido encomendada, de saber que va a haber quienes estén al lado de ellos para asistirles, para ayudarles, para sostenerles. Y quizás no será fácil, si hemos leído la Escritura, ver esto en la historia de los siervos de Dios, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, porque vemos cómo diferentes hombres de Dios fueron ayudados en su causa, fueron sostenidos aún por incrédulos, y de esa manera Dios les proveyó un lugar, les proveyó un sustento donde no quedaran solos en el camino, sino que pudieran recibir lo que era necesario para continuar su labor. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de ello, y nos damos cuenta del valor de aquellas personas que son puestas para hacernos de ayuda. Es verdad que no en todo lugar el siervo del Señor va a ser bien recibido. Es claro que de hecho la causa del Evangelio producirá enemistad con personas a las cuales no les hemos hecho ningún daño. Sin embargo, esperamos llegar a diferentes lugares y a diferentes personas que creemos nos necesitan y anhelan encontrar una esperanza para su alma. Los discípulos quizás también tendrían esta esperanza, llegar a donde aquellos necesitados que esperaban encontrar un consuelo y un refrigerio para sus almas. Es por eso que a través del texto vamos a meditar en algunas razones por las cuales vemos la gloria de Dios, los que reciben y los que son recibidos. Vamos a ver algunas razones por las cuales vemos la gloria de Dios, los que reciben y los que son recibidos por Cristo. Lo primero que vemos
es que aquellos que reciben no lo hacen simplemente por buena voluntad, sino aquellos que reciben lo hacen por Cristo. Versículo 40 nos dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La idea de que Cristo se vea representado en nosotros es no solo extraordinaria, sino también gloriosa. El sabernos representantes de Cristo es un honor incomparable que se nos da para que valoremos la dimensión de su amor, de su gracia y misericordia para con nosotros. Quizás es un poco tonto y absurdo de nuestra parte olvidar este gran detalle de nuestra profesión de fe. ¿Cuál detalle? El que Cristo se presenta a través de nosotros, haciendo ver que nosotros en un sentido somos Cristo. Ese detalle tan importante es quizás uno de los que más se nos olvida. Y puede ser que se nos olvide porque al vernos nosotros mismos nos cuesta ver la semejanza que tenemos con el Salvador. Quizás si nos mirásemos a un espejo, lo último que veríamos sería a Cristo. Quizás si consideramos nuestras acciones, difícilmente veríamos a Cristo. Pero el Señor habla de que aquellos que Él ha enviado es como si fueran Él mismo. Y eso es precioso, porque es una dignidad que nos da el Señor. Quizás con la esperanza de que entendiésemos y procurásemos parecernos a Él. Quizás con la esperanza de que nos esforzáramos para poder manifestar correctamente la imagen de Cristo a los demás. Pero sabemos que no es suficiente, que no es fácil de sobrellevar este honor. Pero creemos que aquel que se esfuerza no solo por entenderlo, sino especialmente por vivirlo, aquel que busca representar con transparencia y dignidad el nombre del Señor Jesucristo, indudablemente tendrá que ser reconocido como mensajero y como siervo de Él. Porque en verdad los que fielmente representan a Cristo son un pedazo de cielo a quienes les rodean. Los discípulos tendrían que considerar ese honor, tendrían que considerar esa responsabilidad, tendrían que considerar el hecho de ser tratados como si fueran el mismo Señor. Pero también tendrían que considerar lo que ello representaba. Y es la misma consideración que debemos hacer nosotros, consideración por la cual el apóstol Pablo amonesta a los hermanos de Filipo diciéndoles: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él,
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Está hablando el apóstol Pablo desde la cárcel a los hermanos de Filipo, animándoles y amonestándoles a que reflejen correctamente, dignamente, la imagen de Cristo. Nos damos cuenta que la necesidad de fortalecer la imagen de Cristo en nuestro corazón está dada por una razón esencial. ¿Cuál es esta? Que vamos a ser puestos a prueba por medio del sufrimiento. El llamado que se hace a los hermanos de Filipos y de hecho a toda la iglesia es que se mantengan firmes en su profesión de fe y que en esa firmeza puedan dar cuentas de que realmente son de Cristo, porque a causa de eso los que les rodean van a constatar que Cristo en verdad vive a través de ellos, que Cristo en verdad no murió en la cruz, sino que resucitó y aún se sigue manifestando por medio de los que han creído en Él. Permítame preguntarle un momento. ¿Podemos decir de cada uno de nosotros que Cristo se manifiesta a través de nosotros? ¿Podemos decir que en verdad somos fieles representantes de su imagen ante los que nos rodean? Seguramente, si somos sinceros, contestaríamos que no, que en verdad nos falta, que en verdad tenemos que seguir trabajando en nuestra fe, tenemos que seguir trabajando en nuestra obediencia, tenemos que seguir trabajando en nuestra fidelidad al Señor, porque muchas veces no alcanzamos ni a ser la sombra de lo que es Cristo, porque muchas veces no alcanzamos a reflejar a Cristo a los que nos rodean, y de hecho con los más cercanos nos es más difícil, porque ellos pueden ver claramente nuestras debilidades, porque ellos pueden percibir claramente la lucha que libramos contra el pecado. Sin embargo, no debemos dejar de intentar parecernos a nuestro Señor. ¿Cómo esto se relaciona con lo que viene hablando Cristo? Previamente dice, tienen que dar su vida por causa del Evangelio. Porque si dan su vida, en ese camino van a encontrar quienes los reciban para dar continuidad a la obra. Puede que la mayoría los rechace, puede que la mayoría los mire con desprecio, puede que la mayoría inclusive los maltrate, pero si son fieles, siempre va a haber una luz por medio de la cual Dios se manifieste a través de personas que les reciban y les ayuden en el camino. Como cristianos podríamos pensar que es recurrente y natural el sentirnos solos en este camino. Como cristianos podríamos pensar que es difícil y que cuesta, que en verdad hay que morir cada día. Sin embargo, tenemos que pensar que no estamos solos, que Dios en su bondad ha dejado hombres y mujeres que sean nuestro sostén, que nos reciban y nos ayuden, que estén ahí para nosotros cuando parece que se acaba la esperanza, cuando parece que no sabemos para dónde coger. Dios se ha provisto de hombres fieles para sostenernos, pero debemos ser fieles a Cristo. Del otro lado,
de aquel que recibe, permítame preguntar, ¿somos nosotros el sostén y el apoyo de los que hacen la obra del Evangelio? ¿Puede usted decir que tiene recompensa porque se ha esforzado por ayudar y apoyar a los siervos de Cristo, aquellos que procuran manifestar su imagen a los que están alrededor? Porque debemos ver el texto en esas dos vías: aquel que es recibido y aquel que recibe, aquel que está manifestando a Cristo con su vida y aquel que está contribuyendo para que esa manifestación de Cristo no cese, sino que continúe para que alcance también a otros. ¿Estamos nosotros en alguno de los dos lados? ¿Estamos en los dos lados? ¿O quizás no estamos en ninguno? Ni manifestamos a Cristo, ni ayudamos a los que lo hacen. ¿En qué lado estamos, hermanos? Esa consideración nos habla de que la comisión que fue entregada es una comisión para todos los creyentes, una comisión donde Cristo ha procurado asegurar el sostenimiento de su obra a través de los que predican y a través de aquellos que le abren las puertas a estos que predican para que puedan dar continuidad al mensaje. Ese llamado es un llamado que debemos considerar entendiendo que Dios a través de Cristo ha puesto algo de su imagen a aquellos que ha encomendado para la predicación del Evangelio. Es decir, si la promesa en el texto es que el que recibe a uno de estos recibe a Cristo y a su vez recibe al Padre, pues el contraste sería el que no recibe a estos que son de Cristo, tampoco recibe a Cristo y tampoco recibe al Padre. Si usted es de aquellos que ni muestra a Cristo ni ayuda a la obra de Cristo, es posible que usted sea de aquellos de los que rechazan a Cristo. ¿Por qué es importante decirlo, hermanos? Porque cuando estudiábamos acerca de la disciplina eclesiástica, meditábamos acerca de las bendiciones de Dios. Cuando hablábamos del Día del Señor también, principalmente del Día del Señor, hablábamos de las bendiciones de Dios, pero decíamos que las bendiciones siempre están condicionadas por una acción de aquel a quien se bendijo. Es decir, aquel que es bendecido lo es porque está cumpliendo con un requisito para recibir la bendición. Ejemplo, Israel se le prometió que iba a recibir la tierra prometida, pero no le iba a caer del cielo. Tenían que salir de Egipto, luchar porque se mantuvieran en el desierto y luego pelear contra los pueblos a los cuales habían de conquistar. Era una bendición, lo prometido por Dios, sí, indudablemente, pero requería del esfuerzo y del compromiso de aquellos que habrían de ser bendecidos. Así pasó con Abraham, cuando Dios le dice que deje su tierra y su parentela y que lo va a hacer prosperar. ¿El qué tenía que hacer? No quedarse esperando a que una nave espacial lo moviera, no, él tenía que salir. Y cuando se le prometió un hijo, ¿qué tenía que hacer? No sentarse a esperar cómo se producía ese hijo, sino esforzarse
no mirando su condición, sino mirando la promesa, pensando que Dios era poderoso para obrar en su cuerpo y darle la fuerza para llevar a cabo la labor que se le había encomendado. Entonces, en este caso es de la misma manera. Aquel que quiere recompensa debe hacer la labor. ¿En qué consiste la labor del texto? En apoyar a aquellos que han sido encomendados para predicar y manifestar el Evangelio. Esa es la razón de la recompensa. Pero ¿qué pasa con aquellos que son enviados a hacer la obra del Evangelio? Tienen la responsabilidad de manifestar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo les reconoce como si fuese Él mismo a través de ellos haciendo la obra. Una bendición para cada uno, una recompensa para cada uno, pero con una responsabilidad. En ese contexto nos damos cuenta de que definitivamente no puede haber un creyente pasivo en la obra del Evangelio. No puede haber un creyente que no contribuya a esa obra, bien sea aportando el mensaje y manifestándolo, o bien sea apoyando a aquellos que han sido enviados. Pero nuevamente, si no está en ninguno de los dos lugares, tampoco podemos decir con certeza, tampoco está en Cristo. ¿Por qué? Porque ni está llevando el nombre de Cristo y la imagen de Cristo, ni está contribuyendo para que se lleve. Entonces, ¿qué debían entender los discípulos? Que el Señor Jesucristo había preparado una asistencia para ellos, una asistencia en la cual ellos podían llevar a cabo la labor sin temor. ¿Por qué? Porque siempre había alguien que les ayudara. Ese era su consuelo, su esperanza y su refrigerio, cerrando el sermón. Pero no era solo eso. Versículo 41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa al profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Dice el Señor, aquellos que les ayuden van a recibir recompensa. Y esa recompensa que viene, ¿por qué la van a recibir? ¿Por qué van a recibir? Porque su trabajo no ha de ser gratuito. Su trabajo va a ser recompensado por Cristo. ¿Qué significa? Que Cristo se va a encargar de retribuirles lo que hagan por causa del Evangelio. Esa retribución nos habla de que los discípulos debían entender que aquel que estaba prestando servicio en esta obra no lo hacía gratuitamente, no lo hacía sencillamente porque fuera buena persona, lo hacía porque para él estaba cultivando una recompensa. Los discípulos en ello descubrirían que esos que los habían de recibir, a ellos especialmente iban a tener una gran recompensa. Pues aunque no lo dice el texto, podemos inferir que la recompensa era recompensa de apóstol, es decir, era mucho mayor por cuanto estos iban a sentar el fundamento del Evangelio. Esto haría que aquellos que estuviesen alrededor de ellos, de los discípulos, serían estimulados para promover esa obra, considerando que ellos eran los fundadores de la iglesia.
No era cosa pequeña lo que se venía para los discípulos, pero el apoyo no era inferior a su responsabilidad. El apoyo también era grande, al punto que podemos ver en el libro de los Hechos cómo hombres y mujeres entregaban lo que tenían a los pies de los apóstoles para la obra del Evangelio. Quizás en el contexto bíblico nos damos cuenta que era algo puro y legítimo. No sería como lo hacen muchos hoy, buscando hacerse millonarios a causa de la fe, pero sería en ese tiempo pensando en todos aquellos que habían creído y necesitaban un soporte económico para continuar su fe. Pero eso tendría que llevarnos a considerar de qué recompensa estaba hablando Cristo, a qué estaba haciendo referencia. Y aunque en el texto la respuesta no es clara, porque no nos la dice claramente, podemos buscar un texto que nos dé luz acerca, por lo menos, de las recompensas en este tiempo. Ese texto está en Hechos capítulo 10. Dice verso 37: Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Está hablando el apóstol Pedro. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Dios levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Está hablando Pedro con Cornelio después de la visión de Pedro y de Cornelio, donde Cornelio recibe a Pedro en su casa. Y es en ese recibimiento que Dios preparó que vienen una serie de recompensas sobre Cornelio. Considerémoslas, por favor. Lo primero que recibe como recompensa Cornelio es que le es predicado el Evangelio. Cualquiera podría pensar, pero bueno, ¿qué valor tiene el Evangelio? Bueno, el valor del Evangelio es tan grande que es capaz de salvar un alma del infierno. Entonces, ¿qué tan grande será ese regalo? Pues grandísimo, de cualquier manera incontable su valor. ¿Por qué? Porque es capaz de salvar a un pecador del infierno. Entonces, lo primero es que les es predicado el Evangelio. Lo segundo es que tienen la oportunidad de recibir el don del Espíritu Santo. Podemos ver cómo al escuchar el Evangelio, los que estaban con Cornelio, su familia, fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es algo especial. Sabemos que el don del Espíritu Santo no se manifiesta solamente en lenguas como se manifestó en esta escena, sino que también y especialmente se manifiesta en la transformación del corazón, donde un hombre o una mujer
deja de ser el mismo pecador que antes era y se vuelve un siervo de Jesucristo. Entonces tenemos allí un gran regalo, el regalo de la transformación del corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. Esa transformación es una promesa que Dios preparó desde antes de Cristo, antes de que Cristo estuviese en la tierra. Y en esa promesa todos los creyentes son bendecidos. ¿Cómo? Recibiendo por el Espíritu un nuevo corazón, un corazón de carne que desea obedecer los mandamientos de Dios. Ese es otro regalo que reciben aquellos que reciben, valga la redundancia, a los siervos de Cristo. ¿Qué otra cosa recibe como regalo? Pues recibe que pueden conocer y manifestar la gracia salvadora. Es increíble que automáticamente después de que llegaron al Evangelio empiezan a manifestar las verdades de Dios en lenguas. Es increíble como una persona, después de ser bendecida por Dios a través de su Espíritu, puede manifestar esa obra salvadora, no solo para sí misma, sino también para los que le rodean, de tal manera que no puede callar lo que ha recibido de parte del Señor. Y finalmente reciben un honor y una dignidad que es reconocida en este contexto por el apóstol Pedro. ¿Cuál es? El que sean reconocidos como santos, como llamados por el Evangelio. ¿Cómo se hace en ese contexto? Por medio del bautismo. Entonces vemos 4 regalos allí: la predicación del Evangelio, el don del Espíritu Santo, el poder conocer y manifestar la gracia salvadora. 5, el poder recibir salvación y el poder ser reconocidos con los hijos de Dios como santos. Entonces note solo en el hecho de recibir un siervo de Dios cuánto llega a la vida de una persona. Uno se preguntará entonces por qué a algunos les cuesta tanto recibir a alguien que es de Cristo. La verdad es que muchos lo evitan porque no quieren ser confrontados en su pecado. La verdad es que muchos lo evitan porque no quieren cambiar su estilo de vida, quieren vivir conforme al deseo de su corazón. La verdad es que muchos no quieren recibir los siervos de Cristo porque en su corazón surge el temor acerca de perder su vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que muchos dicen: ¿qué tengo que dejar? ¿A qué tengo que renunciar? Es por causa de ello que muchos evitan el Evangelio y de hecho se burlan y alejan a aquellos que les predican. Pero para aquellos que están dispuestos hay una recompensa. De hecho, ya hemos dicho que hay varias recompensas. ¿Qué debían sentir los discípulos con esto? Debían sentir el gozo y el regocijo de ver la gloria de Dios en otros por causa de su trabajo. El gozo y el regocijo de ver la gloria de Dios en otros por causa de su trabajo. Quizás alguien no ha tenido la experiencia de ver la transformación de una persona por causa de la predicación del Evangelio. Pero cuando tenemos esa posibilidad de ver cómo Dios obra en una persona, cambiándole sus afectos, ordenándole su vida, llevándole a la obediencia, nos llenamos de gozo, porque reconocemos que en verdad Cristo vive, y vive en el corazón de aquellos que le buscan, y se manifiesta de forma que no haya duda de que su obra es real y que en verdad un día va a manifestarse para juzgar a todos los hombres. Tenemos que entender
que ese regalo de ver la gloria de Dios en otros, que se le da a aquel que ha sido comisionado, es un regalo que no solo tiene recompensa, porque la Biblia dice que aquel que hace volver al pecador de su mal camino cubre multitud de pecados. O sea, ya de por sí hay una recompensa por el hecho de llevar el Evangelio. ¿En quiénes? En los apóstoles en este contexto, pero en todo aquel que hace la obra del Evangelio, es decir, a los que procuramos llevar el nombre de Cristo fielmente. Pero también hay una recompensa para el que recibe, porque su vida es transformada por el Evangelio, su vida deja de ser la misma y ahora es una vida consagrada para el Señor. Entonces, unos como otros reciben, los que predican como los que reciben la predicación, y juntos son bendecidos por Dios, y su recompensa es lo tercero que vamos a ver. Su recompensa no les será quitada. ¿Qué decimos al respecto de que su recompensa no les será quitada? Versículo 42. Que aquellos que han recibido la obra de Cristo serán sostenidos por Cristo hasta el fin. Aquellos que han recibido la obra de Cristo serán sostenidos por Cristo hasta el fin. Para los apóstoles hay una certeza, y es que Cristo los acompañará. De hecho, sabemos que el Señor les dijo que no los dejaría huérfanos, sino que les daría su Espíritu Santo y Él los guiaría a toda verdad. Es decir, ellos estaban seguros de que no iban a continuar la obra solos, pero además de eso, estaban seguros de que ese respaldo que viene de Dios iba a estar a su disposición para quienes estuvieran dispuestos a ayudarles. De tal modo, y lo que dice el verso 42, que ni un vaso de agua fría quedará sin recompensa. Es decir, cualquier cosa que fuese necesario para su sostenimiento había de ser recompensado. Pero más allá de esto, aquellos que hacían ese servicio tenían la bendición de que al recibir el Evangelio, al recibir a los discípulos, serían sostenidos en adelante por la fe salvadora, de tal modo que a pesar de ellos mismos, a pesar de su pecado, a pesar de la batalla que pudiesen librar con el enemigo y con su propia alma por causa de la naturaleza pecaminosa, habían de ser sostenidos. Esa seguridad que nosotros vemos de la recompensa nos hace ver que la recompensa no es temporal, sino que la recompensa es eterna, y que en esa recompensa no solo participamos aquellos que contribuimos en la obra de Cristo, sino todos aquellos aún que creyeron en Cristo por la fe desde que Dios hizo al hombre. Todos estos recibieron lo prometido considerando la promesa que les había hecho Dios. Es así que la epístola a los Hebreos nos habla de esa obra que Dios hizo en aquellos que creyeron, y no solo creyeron, sino que contribuyeron en el desarrollo de la gloria de Dios, de la fe salvadora en la nación de Israel. Hebreos capítulo 11 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros,
Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, en este texto podemos ver que todos alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, igual que aquellos que contribuyeron al reino de los cielos, esperando no una recompensa temporal, sino mayormente esperando una recompensa eterna, quizás de la manera como lo presenta Nehemías en el capítulo 13 del libro. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Esas misericordias de las cuales habla Nehemías son las mismas misericordias que parece mostrar nuestro Señor Jesucristo con aquellos que sirven para la predicación, pero que son dadas por aquellos que contribuyen en la extensión del Evangelio. En cada una de estas cosas podemos ver que la esperanza no es solo de una recompensa terrenal, sino que la esperanza es de una recompensa eterna, donde cada uno de los que ha participado en la obra del Evangelio va a ser galardonado, es decir, de alguna manera va a ser premiado por causa de su esfuerzo por la obra del Evangelio. ¿Somos nosotros los que contribuyen a esa obra? ¿Somos nosotros aquellos que tienen su mirada en la patria celestial y aguardan algo mejor mientras sirven para Cristo en esta tierra? ¿O simplemente somos espectadores, pensando que caminamos al cielo, pero no haciendo nada para Cristo y para su obra? Considerémonos unos a otros en estas cosas, porque en verdad seremos bienaventurados los que contribuimos a esta obra. Y aunque nuestra bienaventuranza no se vea necesariamente en el tiempo presente, estamos seguros que en lo porvenir se verá, porque en aquel día será manifestado lo que realmente somos: hijos de Dios, siervos de Cristo. Para algunos esta dignidad será poca, pero déjeme decirle, los siervos de Cristo son reyes y sacerdotes, no son cualquier cosa. Y aunque ahora no lo parezcan, llegará el momento donde se manifestarán con su Señor y Salvador, y en aquel día se verá lo que realmente somos. Quiera el Señor que usted también participe de esto. Quiera el Señor que usted pueda recibir recompensas y participar de la gloria de Dios en Cristo. Que el Señor nos ayude a cada uno. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra.